nuestro último participante, Mauricio Iván Vargas Mendoza, quien es doctor en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío, y actualmente cuenta con estudios de maestría en neuropedagogía. También cuenta con una estancia postdoctoral con CONACYT de 1 año en la Universidad de Guanajuato, en el programa Doctorado Interinstitucional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues el doctor Vargas Mendoza nos va a hablar ahora de el sentido del derecho en América, teoría iberoamericana, hacia una interpretación del derecho alternativa al principialismo. Y muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a los organizadores siempre este tipo de eventos y luego que condensa a los 3 institutos. Seguramente es un reto pues importante, ¿no? Siempre se presentan cuestiones y pues ahí ellos las irán solventando, pero sin duda es un gran esfuerzo este tipo de eventos. Incluso pues también se complica un poco más con la situación híbrida. Entonces, pues agradecer y felicitar por este tipo de eventos que pues ya están en el año 11 consecutivo. Eso también es muy interesante, ¿no? Yo me siento extraño de repente en este congreso, porque les voy a hablar de algo que creo que es raro, ¿no? Y ya ustedes podremos platicarlo, charlarlo. Tuve la fortuna, sin duda me considero siempre afortunado, por la suerte que en algunos momentos tengo, y les platico rápidamente porque no sabía cómo comenzar esta charla y sin duda en los últimos meses he estado dando la clase de deontología jurídica en una maestría allá en Ensenada, Baja California. Invité a tres amigos, 2 de ellos están aquí, Aida y el doctor Miguel, y incluí a una persona un doctor de la Fundación Javier Zubiri, que es Carlos Sierra. Me siento afortunado porque yo les di a escoger las fechas y sin embargo se acomodaron exactamente donde tendrían que ir. Y lo que yo quería en esa materia, y por eso lo traigo aquí, es precisamente complicarle a los alumnos. No darles la deontología jurídica como siempre la vemos, darles la acción moral tal cual y nada más hablar de cómo esos razonamientos lógicos, que si está una persona en el tren y viene el tren recorriendo, a quién salvo, a los del tren o a la persona y cómo se tienen que hacer estos silogismos y encerrarnos en esta parte lógica que retomaré, digamos, a las conclusiones, ¿no? Entonces, fue afortunado ese acomodo. La maestra Ida nos habló de bioética y de bioderecho. El doctor Miguel nos dio todo un panorama interesante de la modernidad y la posmodernidad, cómo ha ido cambiando. Y cerró, ¿no? Recuerdo el sábado pasado cómo cerró con que el derecho tiene que ser realidad, ¿no? Y entonces eso es precisamente un poco de la charla que vamos a dar. Y les comentaba que soy afortunado porque este sábado tuvimos de forma virtual al doctor Carlos Sierra y él tiene un tema que está construyendo allá, que ya está haciendo un grupo en Madrid sobre reología. Y aunque él quiere como separarlo, ya me comentará él cuando vea esta charla, pues tiene sus fuentes en Zubiri, ¿no? Él sí quiere hacer como una herramienta independiente, pero tiene sus fuentes en Zubiri, lo retomaré al final, pero en lo que fui afortunado fue precisamente en que él me abrió un poco el panorama de cómo podíamos arrancar esta charla, y pues la mesa se llama método, ¿no? Y efectivamente él retomando a un autor, Proudhon, que algunos han relacionado con el marxismo, pero que sin duda pues él tiene ahí un socialismo liberal, más o menos, ¿no? Pero en un libro que se llama ¿Qué es la propiedad?
en su capítulo primero, hace una fuerte crítica a esa construcción de los derechos humanos, a ese nacimiento, y nos dice, ¿no? ¿De dónde sacaron, un poco de lo que hablaba el doctor Miguel la semana pasada, de dónde sacan la igualdad, la libertad, la vida, la seguridad jurídica y la propiedad, que es con lo que se irían los siguientes capítulos de lleno en esta obra? ¿Cuál es el método, no? Ese método es voluntarista, o sea, proviene de su espíritu, proviene de su construcción personal, y de paso empieza a pegarle, ¿no? A estos autores modernos que consideramos dentro de la modernidad, que nos empiezan a hablar de universales, y en estos universales, pues dicen, lo universal son estos 8. Y viene otro autor y dice, no, lo universal son estos 3. Y entonces él se sorprende en una parte del capítulo y se empieza a preguntar si esto que él está visualizando, que esta modernidad, que estos autores que empezaron a desarrollar estas categorías universales, realmente no las están desarrollando desde su construcción, desde su entorno, desde lo que ellos están observando de la realidad. Y nos llevaron a un resumen que hace Javier Zubiri, un autor que empieza a tomar fuerza en la filosofía español, sobre nuestra situación intelectual en la filosofía. ¿Cómo pasamos en el mundo antiguo a hablar y tener como centro a la naturaleza? Posteriormente tuvimos a Dios y luego en la modernidad tuvimos a la razón, esa razón lógica, desde la cual en el derecho estos autores, Roel Alexi, Ronald Dworkin, el propio Luigi Ferrajoli, construyen de lo que estamos hablando en este congreso, cómo pasamos de Dios a la razón y después en la posmodernidad a nada, ¿no? O sea, nos quedamos sin nosotros mismos. Él lo describe en un párrafo que ha sido estudiado en la filosofía. Sin duda, él lo narra mucho más exquisito que yo, pero el tema es ese, pasamos de la naturaleza, Dios, nosotros, nuestra razón, a nada. O sea, en la posmodernidad nos quedamos con nada. Y viene un repliegue en la filosofía a través del discurso, tengo que fijarme en el reloj porque me emociono, a través del discurso, esta filosofía del discurso de Carlton Apple, pero que ha tomado más fuerza probablemente en Robert Alexi a partir de Jürgen Habermas, y que nosotros lo tomamos en el principialismo, que ahí encontraríamos este fundamento para esta posmodernidad, a partir del 1975, donde estos autores van a empezar a decir, no podemos quedarnos en la nada. Y si bien tienen razón algunos autores en decir que la modernidad nos prometió los universales y que esos universales en realidad fueron construidos de un sector específico en las cartas de derechos humanos, ellos obviamente no hablando de derechos humanos, sino de filosofía, nos van a decir estos autores de la filosofía dialógica que vamos construyendo en diálogo lógico, racional, estos postulados fundamentales, ¿no? Y esa es la base de lo que Robert Alexi va a retomar en un artículo de la revista Doxan. Siempre los confundo, no recuerdo si es el número 34 o 39. Uno es donde aparece este artículo, otro es donde viene toda esta discusión con Luigi Ferrajoli. Pero el artículo se llama Derechos Humanos sin Metafísica y lo hace en forma de pregunta, ¿no? Y él va elaborando y va citando a Jürgen Habermas, algunos otros autores de esta filosofía dialógica, y nos dice al final, y llega a la metafísica constructiva. Nos dice, efectivamente es posible hacer derechos humanos sin metafísica, pero sí desde la metafísica constructiva. ¿Qué es esto? Desde el diálogo racional entre personas. Lógico, por supuesto, lógico, ¿no? Propio de la modernidad y la posmodernidad. Y entonces aquí es donde entra el sentido del derecho, pero a partir de la teoría iberoamericana. Ustedes, los que nos dedicamos al derecho, sabemos que por ahí Manuel Atienza sacó más o menos en el 2000, 2004, el sentido del derecho. Y en este libro él arranca con varios casos difíciles, lo va desarrollando,
luego se mete a explicar toda esta evolución histórica del justnaturalismo y justpositivismo, que los filósofos nos reclaman, ¿no? ¿Por qué no salimos de eso, los juristas? Al menos en México. Y luego cierra más o menos dando a entender que el sentido del derecho es argumentativo y a favor de las causas justas. Entonces, que nosotros tenemos que usar el derecho como una herramienta de argumentación y buscar esas causas justas. Pues en Iberoamérica se ha ido construyendo lo que yo diría otra teoría. La mayoría de los autores lo toma como una tradición y pues yo aquí retomo, ¿no? Una definición de Larry Lando, un investigador de Austin, Texas, fallecido hace unos meses, que nos dice que la tradición es el conjunto de preposiciones generales acerca de entidades y procesos en un área de estudio y métodos y técnicas, ¿no? Y entonces varios autores en Iberoamérica, principalmente de corte jesuita, a partir de los años 80, se empezaron a preguntar, se hicieron una pregunta muy sencilla, pero que detonó en toda una construcción diferente de los derechos humanos. Y esta pregunta fue, ¿dónde estamos nosotros? Porque si revisamos la historia de los derechos humanos, del derecho en sí, pues siempre estamos estudiando nosotros en México que la escuela escolástica de la que hablaba el doctor Carmona, estamos estudiando esta evolución de estas escuelas de derecho, ¿no? Que cómo pasamos a la libre alemana, a la científica francesa. Si nosotros vemos la historia de los derechos humanos, pues decimos en las cartas de Francia, en la Declaración Universal del Hombre y el Ciudadano, en la Declaración Universal de la Mujer y la Ciudadana, por supuesto, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, pero ¿y nosotros? O sea, nosotros ahí que estamos en el logo de esta universidad, ¿en qué parte aparecemos? ¿Dónde están esas construcciones? Estos jesuitas empiezan a preguntar eso y lo llaman tradición hispanoamericana de los derechos humanos. Con el tiempo se ha ido elaborando, en el 2012 se juntan una serie de académicos en Sevilla y lo nombran tradición iberoamericana de derechos humanos. Yo la empiezo a llamar teoría. ¿Por qué? Retomo un poco a Irmen Lakatos. Irmen Lakatos es alguien que se ha dedicado a la historia de la ciencia. Sin duda hay otros que han hecho críticas más profundas, tal vez habría que ahí valorarlo, pero es el que, digamos, más fácil lo podría ejemplificar. Irmen Lakatos, ustedes saben que él habla de programas de investigación y estos programas de investigación tienen un núcleo fuerte, un núcleo duro, irrefutable, que no se puede cambiar y de él derivan muchas teorías. Estas teorías se encontrarían en un núcleo protector. Bueno, ¿qué pasó con esta teoría? ¿Por qué no llamarla tradición? Una tradición sería que sale de lo mismo, ¿no? Pero yo considero que esta teoría iberoamericana tiene un núcleo duro, fuerte, irrefutable, distinto al de la modernidad y la posmodernidad. Y es aquí donde está lo trascendente, digamos, de lo que quiero traer aquí a esta mesa. Ya me queda poco tiempo. Ese núcleo yo lo encuentro en la metafísica madura de Javier Zubiri. Javier Zubiri, les comentaba hace un momento, es un filósofo que empieza a tener reconocimiento español, que en 1944, 45, hace un libro que se llama Naturaleza, Historia y Dios. En este libro, en la primera parte, él lo que quiere tratar es la naturaleza humana de la filosofía, la historia de la filosofía y esa relación de Dios, porque no lo percibimos, no lo sentimos. Y él comienza narrando esta situación, esta trágica situación intelectual, ahora se le conoce en la filosofía así, y posteriormente empieza a narrar la historia, pero lo hace, yo creo, aparte de usar filosofía, lo hace usando la mecánica cuántica de su tiempo. Y ahí al final, en ese libro, llega a la conclusión de que Dios es respectivo a nosotros y nosotros no somos respectivos a Él, pero nosotros somos respectivos entre nosotros, ¿no? Este es un término propio de él, del que ahorita hablaremos. Posteriormente él empieza a elaborar su metafísica madura en los años 60 y cierra
con una trilogía de 1980 a 1983. En los años 60 empieza a narrar cómo es la realidad, luego tuvo muchas críticas, empezó con otras obras a narrar y a explicar lo que él quería decir. Pero el punto es que usa esta metafísica, perdón, esta mecánica cuántica para explicar más o menos la realidad y nos va a decir, la nuda realidad existe, está ahí. Tal cual, no requiere de nosotros, a diferencia de la fenomenología o el existencialismo. Después viene, esa nuda realidad tiene notas, esas notas nosotros las percibimos a través de los sentidos, y entonces viene todo un proceso del inteligir y el sentir humanos, y a esto le llamó la inteligencia sentiente. Hace una trilogía del 80 al 83 del siglo pasado, donde hace inteligencia sentiente, inteligencia y logos, inteligencia y razón. Entonces, en este proceso, y es a lo que voy a, digamos, a ir concluyendo, en este proceso creo yo, percibo, que él utiliza la neurociencia de su tiempo. La neurociencia es una ciencia que nace en 1960. Se le atribuye a una asociación de neurocientíficos en Estados Unidos que se dieron cuenta, en 1969 se unen y se dieron cuenta ellos que tenían que ser multidisciplinares para poder conocer verdaderamente cómo funciona el cerebro humano y cómo funcionamos nosotros como seres humanos y cómo pensamos, cómo nos desarrollamos y cómo percibimos las cosas. Esta neurociencia ha ido cambiando con el tiempo, pero yo percibo en Javier Zubiri que él usó la de su tiempo, ¿no? Con primera aprehensión de realidad, cómo acomodamos, hacemos un mapeo en nuestro cerebro y acomodamos en lo que conocemos y luego hacemos una razón de realidad y eso es lo que percibimos. ¿Cómo llegó a la teoría iberoamericana esto? Pues llegó a través de Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría es un jesuita, falleció en Salvador, lo asesinaron. Él lleva la filosofía de Javier Zubiri a lo social, nos habla de hacernos cargo de la realidad, nos habla él pertenece a la teología de la liberación, esta que dice que tenemos que hacernos cargo de esa realidad, tenemos que empezar por el pobre, y luego ya vienen una serie de juristas que lo llevan y dicen, ese pobre es el privado de un derecho. Pero el punto que yo quería tratar aquí como método es que dependiendo del método llegamos a cosas distintas. Y en el caso de la teoría iberoamericana, no es que Javier Zubiri lo haya desarrollado y haya pegado en la teoría, sino creo que por nuestra condición histórica se percibió y se recibió muy bien el hecho de que un filósofo nos venga a decir que tenemos que regresar a lo real, que tenemos que no limitarnos a esa razón lógica, ¿no? Y en ese sentido, ya, ahora sí para cerrar, en ese sentido, el principialismo está en esa metafísica constructiva lógica, que si de repente, si bien es cierto, se me fue el nombre, ahorita el de las inteligencias múltiples, ha sido criticado, Garde, exactamente, ha sido criticado y se ha desarrollado diferente. Sin embargo, él nos enseña algo. Nuestro inteligir es complejo, la realidad es compleja. Entonces, si bien es un reto, no podríamos limitarnos a este principialismo y deberíamos de ir transitando a ir proponiendo otras formas de argumentación, ¿no? Otras formas que incluyan no nada más el caso concreto, porque no, pareciera que no hemos salido de esa subsunción del derecho, esa subsunción. Decimos que salimos por el principialismo y por la ponderación, pero la ponderación se traduce en escoger, digamos, dentro de los derechos humanos, el mejor, ¿no? Si hay derecho humano contra no derecho, escojo el derecho humano. Si hay dos derechos humanos, los salvo. Si hay dos derechos humanos y no puedo salvar a los dos, pues escojo el mejor. Creo yo que la vida humana, la realidad es más compleja, y para transitar a esa otra argumentación, ya para concluir, una buena vía, por un lado tenemos la reología que se está construyendo, que es una filosofía nueva, que se está formando un grupo importante en Madrid, que tiene algunas características, se las menciono muy rápido, es explicativa, es factual, es problemática, es tradicional y no es ontología. Y por mi lado,
digamos, empezaríamos un proyecto dirigido a buscar esa neurociencia, qué es lo que nos puede enseñar sobre el comportamiento humano y ese comportamiento complejo. Gardner ha sido criticado en el sentido de que no tenemos partes, y esto se acaba de descubrir hace 10, 20 años, ¿no? No tenemos partes, no pensamos con partes del cerebro, sino que el cerebro es complejo y todas nuestras decisiones involucran todas las zonas del cerebro. Si bien es cierto, usamos algunas, todas involucran eso y todos somos individuales. O sea, no hay un cerebro idéntico en tamaño, en forma, en peso, en conformación y por supuesto, en pensamiento. Entonces, transitar, nada más lo dejaremos así como conclusión, transitar hacia otras formas más complejas de, de interpretar, creo yo que es de gran trascendencia para el futuro del derecho, digamos, en el mundo, ¿no? No porque el principialismo no sirva, por supuesto que ha hecho grandes cambios, los que nos dedicamos de repente a experimentar con el derecho y en los juzgados a través del litigio estratégico, pues lo hemos usado como una gran herramienta, ¿no? Pero sí buscar algunas otras cosas, algunas vías, y aquí pues nada más tendríamos, o yo les quise traer y presentar dos, ¿no? La reología por un lado en Madrid y la neurociencia y el derecho. Rápidamente, un minuto más. Bueno, cerramos. Sí, perdón, me emociono. Ya, la neurología en el derecho, rápidamente les cuento, ha sido usada normalmente en el derecho penal como para criticar la responsabilidad penal, ¿no? Por la cuestión de que por esta cuestión de que el cerebro es como muy complejo y a veces pareciera que las decisiones no son nuestras y entonces están las discusiones entre los académicos norteamericanos, australianos, de Inglaterra, y a partir de sentencias sobre si realmente existe esa responsabilidad penal. Pero algunos autores, tanto en América Latina como en Estados Unidos, como en Europa, se empiezan a aventurar a decir que podemos fundamentar el derecho a partir de esta rama, ¿no? Y entonces yo lo dejaría así. Me robé 3 minutitos. No, está bien. Muchas gracias. En realidad no fue un aplauso, sí te lo mereces, seguramente. No, con el tiempo yo creo que estuvimos bien. Empezamos pues ya con 13 minutos de retardo y acabamos con 7 minutos antes para que tengamos oportunidad de hacer algunas preguntas. Obviamente, pues tú lo que habías señalado, Mauricio, es que ibas a hablar sobre algún asunto raro. Yo ya no supe cuál era lo raro. Así empezaste, ¿no? Ujú. ¿Cuál fue lo raro? Pues de repente, no estar hablando tanto del principalismo, de Robert Alexi, de Donald Dworkin, de Luis Ferrayol, Bueno, por de eso todos estamos ellos. muy bien. Perfecto. Y Entonces, hablar de bueno, neurociencia y así. este, tienen ustedes, estimados amigos, la palabra. Yo tengo también que hacer preguntas, pero sobre todo ustedes, que son los invitados a esta cena. ¿Eh? Entonces, explicarnos, por favor. Y luego Miguel. Relacionado con el doctor, la ponencia del doctor Mauricio Vargas. Estos argumentos para evitar esa imitación y una caída en un nihilismo posmoderno, habría que pensar la posmodernidad no solamente en su aspecto negativo de llevarnos hasta el nihilismo, sino también pensar la posmodernidad como arrojar luz a todo aquello que la modernidad intentó ocultar para resplandecer con mayor brillo ella misma. Y esto sería utilizar un argumento de otra nación, pero pues siempre revisando la especificidad de la realidad material de a dónde se está aplicando, ¿no? Del contexto social en el que se está aplicando. Me gustaría también escuchar su opinión y ya aprovechando que tengo el... Sí, muchas gracias, de forma breve. Primero, sí, efectivamente, gracias a amistades como tú, como una amistad que tengo en Colima, que siempre yo de arranque empecé como muy crítico, ¿no? Con la modernidad, con Kant, con todo eso.
Y amistades así siempre me recuerdan que por supuesto que es valioso esas aportaciones. No se trata de desechar, eso sería lo que en filosofía tal vez conocemos como tradicionalista, ¿no? Querer forzar una tradición y decir lo anterior no vale y lo que yo estoy proponiendo arrancamos. Y pues no, sin duda no se trata de eso, sino de ir conforme a esa misma posmodernidad que se dio cuenta y es donde surge todos estos paradigmas como el de la complejidad, ¿no? Como el bioderecho, como ese tipo de cosas que dicen, es que la cuestión es más compleja, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con otras cosas. Y en cuanto al segundo tema de las sentencias, yo mientras estaba escuchando al doctor Brito, efectivamente yo estaba pensando en eso y aprovechando que tenemos aquí al doctor Gerardo, pues preguntarle, ¿no? Si la filología no podría apoyarnos a los juristas en esa parte en cuanto a las palabras, la argumentación, como si fuera otro idioma. Hay ciertos métodos, creo, ahorita aprovechando a ver si nos puede contestar, para encontrar la cultura, ¿no? Porque no nada más es traer el argumento y ya, o traer toda esta elaboración de la sentencia, sino también la cultura y el sistema jurídico en el cual se desarrolló ese argumento, creo que sería importante. Y hablando ya para cerrar en tema individual, yo hablaba de esta subsunción que se suponía que era del pasado antes de entrar a este principialismo que interpreta los derechos humanos de forma diferente a través de la ponderación. Decimos en la ponderación que es caso por caso, pero seguimos teniendo como una tablita con fórmulas y entonces nos llega el caso y no sabemos nada de la persona. Creo que en ese sentido el sistema anglosajón nos lleva un poquito, ¿no? O sea, Estados Unidos, los países escandinavos, sí son un poco más cercanos, no del todo, pero digamos sí se fijan un poco en esa construcción de la persona. Obviamente creo que es perfectible el sistema anglosajón, pero ahí en ese sentido sí, a diferencia de estas escuelas francesas, españolas y por lo tanto por la colonialidad latinoamericanas, pues sí, el sistema anglosajón es un poco más cercano a la persona y en nuestro sistema, en este principialismo, pues tenemos las fórmulas y las aplicamos. Es fácil para nosotros como jueces o abogados, pero probablemente tendremos que buscar esa complejidad, ¿no? Pero muy bien. Realmente estoy muy feliz con esta mesa por las propuestas que se presentan y tal vez en la próxima mesa haya una contraparte, porque es formalismo y etnocentrismo, porque en efecto, pues, yo creo que estamos entre dos tendencias que van por caminos no necesariamente opuestos, pero sí a veces distantes. De tal manera que, pues digo, tampoco tenemos por qué darle una patada al formalismo, por ejemplo, ¿no? Porque están surgiendo nuevas tendencias, pero bueno, yo ya dije que no iba a hablar y ya no lo cumplí, pero fue poquito. Muchísimas gracias. Empezamos la mesa de inmediato para que terminemos en tiempo. Entonces,